Bueno, en esta ocasión vamos a ver el método de la regula falsi o método también conocido como de la falsa posición. Vamos a determinar la raíz de este polinomio con este nivel de tolerancia. La fórmula es muy parecida a la que veníamos utilizando y a diferencia de que, bueno, hay algunos puntos fijos que vamos a tener en cuenta. La determinación de los valores de A y B va a ser la misma que en el apartado anterior con el método de la bisección. Como es la misma función, se hace exactamente lo mismo. Entonces, lo que necesito es encontrar puntos medios, ¿sí? Y eso lo vamos a ir haciendo a través de esta fórmula. Entonces, voy a calcular x sub m, que va a estar dado por x sub k, en donde x sub k va a ser justamente este valor, que nosotros podemos llamarle 1, y del anterior, o x sub k menos 1, o x sub k más 1, es exactamente lo mismo. Voy a llamarle 1, menos x sub k, que es 1, menos x sub k menos 1, que es el siguiente, en este caso tendría que ser 2, por f de 1 menos f de 2, que de hecho ya lo tenemos a f de 1 y f de 2 acá, por, fíjense que acá no usamos derivada, por f de 1. Cuando hacemos ese cálculo, lo que hacemos es encontrar un punto medio, es decir, donde la recta secante intersecta justamente al eje x. Algo parecido justamente con lo que vimos desde el método de la secante. Entonces el valor que vamos a encontrar acá es 1,30, 4,35. ¿Sí? Y lo que hacemos ahora es evaluar la función en ese punto, es decir, hacemos f de x sub m, y lo que voy a observar que f de x sub m en realidad es un valor negativo, que acá vamos a tener como menos 1,33476, ¿sí? El cual me hace notar que f de x sub m es menor que 0. Algo que no les dije al principio es que la fórmula en que se maneja la regula falsi es basada en el teorema de Bolzano. También tengo que tener una función continua, que cuando evaluamos la función en los extremos del intervalo, el producto de ellos debe ser menor que 0. Bueno, acá cuando encontramos entonces que el punto medio, el cual lo hemos calculado con la fórmula de la regula falsi, es menor que 0, entonces formamos otro intervalo. Acá formamos el intervalo que ahora va a estar dada por este valor, ¿sí?, que tenemos acá, que es menos 1,33476. Perdón, no, con 1,30. Ahora el valor va a ser 1,30, 435, y el valor 2. Ahora, ese es mi intervalo. Esa es la primera iteración. Para hacer una segunda iteración, ¿qué tendría que hacer? Justamente aplicar con estos dos valores en la fórmula de la regula falsi y encuentro otro punto medio, ¿sí? Básicamente, lo que hacemos geométricamente, si hacemos una interpretación geométrica, hacemos lo siguiente. Tenemos una función, voy a imaginar que la función tiene esta forma, ¿sí? Acá voy a imaginar que tengo a x sub k y a x sub k menos 1. ¿Sí? Entonces cuando trazamos la tangente por estos puntos, bueno, vamos a imaginar que tenemos acá se genera un punto medio que se llama x sub m. Y lo que hago es evaluar f de x sub m. ¿Sí? Acá f de x sub m es menor que 0. Fíjense que la raíz está acá. Quiere decir que ahora tomo ese intervalo que está dado justamente entre estos dos valores. ¿Por qué? Porque necesito acercarme justamente, en este caso, a la raíz. Eso sería para la función f, y cuando f de x sub m es menor que 0. Cuando f de x sub m es mayor que 0, ya voy a tener que tomar el otro valor. Es decir, me voy acercando a la raíz. Perdón, me voy acercando a r, pero tomo con este intervalo ya. ¿Sí? Por eso es que he tomado ya el intervalo 1,30, 435 y 2. ¿Sí? Después tomaría nuevamente, ya parto desde acá, hago una nueva iteración, paso por este punto y luego encuentro otro punto medio,
y ya es más cercano al radio. Entonces voy a volver a hacer f de x sub m, el cual me va a dar otra vez menor que 0, y de hecho me queda ya ese intervalo todavía más pequeño. Entonces me voy acercando a través del intervalo. ¿Sí? Acá yo le hice la tablita, hice 6 iteraciones. Bueno, partimos de estos dos, sabemos que acá no habría nada. Cuando hacemos la primera iteración encontramos este punto medio, el cual es de 1.33476, que bueno, nosotros lo habíamos calculado, y después evaluamos la función. Perdón, el punto medio es este, 1.30435, que lo tengo acá. Y esta es la función valuada en este punto, pero el valor absoluto. Por eso es que está positivo y acá lo tenemos negativo. Acá me interesan los valores positivos. Luego, como tomamos ahora nuestro nuevo intervalo, que va a estar formado por estos dos, fíjense, 1, 30, 45, se repite acá, con 2, aplico la fórmula y encuentro nuevamente el punto medio, lo evalúo y me da 0.22. Fíjense que me voy acercando cada vez más a 0. Acá ya sé que esto es menor que este nivel de tolerancia que se me pedía. Quiere decir que esta es la raíz con mejor aproximación que puedo llegar a tener a través del método de la regula falsi. Y así hemos visto diferentes métodos para poder calcular la aproximación de una raíz utilizando estos famosos métodos numéricos.